Eh, Buenos días, mis hermanos. Sí me escuchan, ¿verdad? Estamos aquí muy contentos de estar nuevamente con ustedes y bueno, extrañando definitivamente las reuniones presenciales, pero bueno, mientras el Señor nos permite reunirnos, pues seguimos aquí con las reuniones virtuales. Y bueno, mis hermanos, queremos continuar con ese salmo bellísimo, el Salmo 107. Y si usted no estuvo en la exposición de los primeros versículos, bueno, déjeme recordarle la idea de esos versículos. Le decíamos que los creyentes, los redimidos, alabamos a Dios por dos buenas razones. Obviamente hay muchas muy buenas razones para alabar a Dios, pero el salmista dice, comienza el Salmo 107 haciendo una invitación a los redimidos, dice, alabad a Jehová, y luego viene una razón, porque Él es bueno. En el mismo versículo, la segunda parte del versículo 1 dice, y añade, porque para siempre es su misericordia. Entonces, dos buenas razones para alabar a Dios, mi hermano, es porque Él es bueno, y otra segunda razón es porque para siempre es su misericordia, ¿no? Se asemeja mucho con lo que decía el profeta Jeremías: Señor, por las misericordias de Jehová no hemos sido destruidos, porque nuevas son cada mañana. Y esto también ocurre hoy, mis hermanos, por las misericordias de Dios, usted y yo estamos vivos. El salmista nos va a dar una serie de ilustraciones para ampliarnos un poquito o ejemplificar esta preciosa verdad de los redimidos de Jehová. No sé si recuerda que comentaba en la predicación pasada, uno de los primeros cantos en mi vida cristiana fue precisamente uno que hablaba de los redimidos de Jehová. Y yo lo cantaba con todo gozo, me lo aprendí de memoria, me gustaba la tonadita. Había este joven, este chico, todavía vive, está en Estados Unidos, Lionel Gómez, y cantaba con todo entusiasmo, y cantábamos los jóvenes, los redimidos de Jehová. Yo muchas veces lo canté sin realmente entender el sentido y el significado de esas palabras. No entendía ni qué era redimido, ni quién era Jehová, ni qué estamos diciendo, ni por qué iban a regresar a Sion cantando, y había gozo perpetuo sobre sus cabezas, pero yo lo cantaba. Obviamente hoy lo canto con un mayor entendimiento, no el total entendimiento, pero un mayor entendimiento. Entonces, para ampliar este concepto de la redención, este concepto de la salvación, el salmista nos va a dar varios ejemplos para hacernos más entendibles y para que podamos captar en toda su dimensión y más belleza la misericordia de Dios hacia nosotros. Y el primer ejemplo que nos va a dar, mis hermanos, son caminantes perdidos en el desierto. Versículos del 4 al 9. Permítame leerlo para ustedes. Si usted tiene su Biblia a la mano, bueno, pues léalo junto conmigo. Estamos en el Salmo 107 y vamos a leer del versículo 4 al 9. Dice así: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Esa es la situación, ¿no? Versículo 6 dice, entonces, lo viene un verbo, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Ah, mis hermanos, qué bella figura utiliza aquí. Podría ser literal, podría ser una metáfora, pero el primer ejemplo nos va a hablar de caminantes perdidos en el desierto. Fíjese cómo empieza el versículo 6, anduvieron. ¿Cómo anduvieron? Anduvieron perdidos. ¿Perdidos por dónde? Por el desierto. Ahora, algunos opinan que esto podría hacer referencia al peregrinaje del pueblo de Israel durante los 40 años. Otros dicen, no, simplemente podría referirse a cualquier persona que se haya perdido en el desierto. Ahora, mis hermanos, deja hacerle esta pregunta. ¿Qué hay en un desierto? ¿Cuánta agua hay en un desierto? ¿Cuántos árboles hay en un desierto?
Ahora, usted puede encontrar en el desierto, puede encontrar ciertos tipos de animales, ¿verdad? Puede encontrar víboras, escorpiones, alacranes y un sinnúmero de otros seres que no le van a gustar que estén ahí junto con usted. Pero un desierto, ¿de qué habla un desierto, mis hermanos? De un lugar inhóspito, de un lugar difícil de habitar, de un lugar terrible para cruzar. Y hay de desiertos a desiertos, ¿no? O sea, ¿cuál será el desierto más grande en el planeta Tierra? Pues no sabría yo decirle, habría que investigarlo, usted lo puede investigar, pero usted sabe más o menos lo que es un desierto. Yo recuerdo haber visitado las dunas de Torreón en una ocasión que nos fuimos a predicar por allá y los hermanos hicieron favor de ir a visitar, ¿no? Y realmente son pura arena, mis hermanos. Haga de cuenta como la arena de la playa, pero es esa pura arena, o sea, irán montículos y me tocó esa experiencia. Obviamente, pues íbamos en carro, cerquita, ¿no? Pero ¿quién se quiere quedar allá a vivir? Pero lo que es un desierto habla de un lugar difícil, terrible. Entonces estas personas dicen que anduvieron, y no andaban así como de turistas, sino que anduvieron perdidos en el mismo desierto por la soledad, sin camino. Entonces imagínense, soledad y sin camino. Tuve la oportunidad de escuchar varios testimonios, varios relatos de personas que habían cruzado allá para los Estados Unidos. Hermano, podría hacerse un libro, cualquier cantidad de testimonios y de relatos. Y yo creo que muchos de los que estaban por allá es lo que podían platicar cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo les fue el cruce de frontera? Para algunos facilito, pero otras bastante difícil. Y bueno, hermano, le podría contar, le podría conseguir 100 testimonios, 1000 testimonios, 1 millón de testimonios de cómo le fue a la gente. Pero déjenme comentarle por lo menos dos. Había una persona, voy a emitir el nombre, pero esa persona cruzó este desierto de California. Cuando él cruzó y ya después pudo salir con vida de esta situación, yo lo invité a comer, mi hijo y yo lo invitamos a comer, fuimos a un restaurante y literalmente, mis hermanos, con lágrimas en sus ojos, dijo: Eugenio, me andaba muriendo, no vuelvo a hacer eso que hice. Y él nos comentó que el coyote con el que él venía se perdió en el desierto, imagínate, el coyote se perdió. Y luego ya no hallaban para dónde ir, dice, anduvieron perdidos por la soledad, sin camino, y luego dice, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, el coyote se perdió, mi amigo se perdió, los dos se perdieron, ya no hallaban para dónde ir, y seguían caminando. Total, llegó un momento que el coyote le dijo a mi amigo: ¿sabes qué? Déjame morir a mí aquí, ya no puedo más. Y él decía: no, levántate, vamos, hay que seguir. Por la misericordia de Dios, encontraron una tubería, después allá a lo lejos de una tubería, no sé cómo le hicieron para romperla con piedras y todo, pero pudieron haberla roto un poquito y ahí bebieron agua, recuperaron fuerzas, llegaron a un lugar, una parte de la carretera y ya dijeron, aunque nos agarre la migra, no nos importa, ya lo que queremos es salir de este desierto. Afortunadamente alguien lo recogió y llegaron otra vez ahí a Santana, ahí en California, cerca de Anaheim, cerca de Disneylandia, y ahí él me estuvo platicando con lágrimas en los ojos. Dice: Eugenio, me estaba muriendo, la sed era terrible, ya no teníamos fuerzas para caminar. Y es precisamente la palabra que se utiliza aquí, donde dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar un lugar donde vivir, hambrientos y sedientos. Lo dice, su alma, versículo 5, desfallecía en ellos. Desfallecer, mis hermanos. ¿Qué es desfallecer? Cuando usted llega al límite de sus fuerzas, cuando ya no puede dar un paso más, cuando usted ya dice: ya no puedo más, ya no me puedo mover, me estoy muriendo de sed, me estoy muriendo de hambre, no tengo fuerzas. Recuerdo haber visto un documental de un oso polar donde recorre, nada una gran distancia para poder sobrevivir, llega a una parte donde hay focas y él ya llega totalmente, no sé cuántos kilómetros tuvo que nadar este oso, pero llega prácticamente desfalleciendo a este lugar. Hay focas todavía, entonces la única posibilidad de vida para este oso polar es atrapar una foca y comérsela. Pero sus fuerzas ya son tan mínimas que él, cuando intenta agarrar a las focas, ya no puede y se le escapan. Y el oso desfallece y prácticamente muere ahí. Bueno, obviamente los que filmaron esto, pues podrían haberse compadecido de él, tener misericordia de él y decir: bueno, pues ya te filmamos, ya vimos lo que pasó,
nosotros matamos una foca por ti, te la damos y sobrevives. No, no sé qué habrá pasado con el oso. Pero se ve que el oso, un oso enorme, ya no tiene fuerzas, porque ha nadado kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, desfallecía. Recuerdo una persona que vivió junto con nosotros, él se llamaba Paco, o se llama Paco, trabajaba en un restaurante haciendo hamburguesas, y él me comentó, digo, Paco, ¿y para ti cómo fue tu experiencia de cruzar este desierto? Él venía de Acapulco y llegar acá a California y empezar un futuro nuevo acá. Dice, mira, Eugenio, yo recuerdo cuando veníamos en el grupo, veníamos 18 personas. El coyote nos dijo, miren, aquí está este vasito de agua, esta botellita de agua, consérvela, guárdela, no se la tome todo rapidísimo, váyase administrando. Y le decían que les daban un pedacito de un popote. Dice, bueno, ¿y el pedacito de popote para qué? Dice, este pedacito te lo pones en la boca, por ahí vas a respirar. Vamos a empezar a caminar, muchachos. No se detengan, les dijo el coyote. Si yo no me detengo, ustedes no se detienen para descansar, no se pueden detener, no se detienen, o sea, tienen que seguir al ritmo que yo voy. Venían 18. Empezaron a caminar, 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 no correr, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. De repente uno se paró, ay, espérenme tantito, es que una espinita o una piedrita y todo. Se detuvieron, se detuvieron. Después de un tiempo, cuando mi amigo volteó a ver cuántos venían, de los 18, ya nada más quedaban 9. Y los demás se perdieron en el desierto y murieron. Tengo un compañero pastor en Tijuana, otro en Ensenada, y él me ha dicho que a él le gusta salir de cacería y no se imagina la cantidad de personas que se han encontrado cuando él ha salido de cacería. Él tiene la doble ciudadanía, pero ha salido de cacería por él. Personas, Eugenio, dice, muertas ahí en el desierto. Y claro, hay personas también que no les gusta y no quieren que los indocumentados o los ilegales pasen para allá, o los extranjeros, y se dedican a cazar gente, ¿no? Pero esas personas, simplemente el desierto los ha matado. Entonces, mis hermanos, es terrible. Entonces, esta es la situación de estos hombres, es la primera figura que nos da el salmista para hablarnos de esa redención de Dios, de ese poder de Dios. Caminantes perdidos en el desierto. Dice que entonces estos que ya se perdieron y que ya no hay posibilidad, no saben a dónde ir, claman a Jehová en su angustia. Dice, entonces y solo entonces, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a un lugar habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Qué lindo, mis hermanos, ¿no? Entonces, irrumpan en alabanza por la misericordia de Dios. Sí, estos que fueron salvados del desierto, estos que salieron con vida, denle gracias a Dios. Alábenlo por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Qué lindo, ¿no, mis hermanos? Qué hermosa figura, caminantes perdidos en un desierto, en un terrible desierto. Ahora usted me dirá, bueno, hermano, yo voy a tener cuidado, yo no voy a meter a ningún desierto, voy a tomar mis precauciones, voy a llevar mis mapas, nunca me voy a arriesgar a cruzar por allá. No, 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 espérese. Pero ¿qué tal si hablamos de desiertos espirituales? Ahora, déjenme comentarle una cosa, mis hermanos. Aquí se anduvieron perdidos. ¿Sabe que hay gente tan perdida espiritualmente, mis hermanos, pero tan perdida, que ni siquiera sabe que está perdida? A ese grado llega su estado de perdición. Ni siquiera saben que están perdidos. Bueno, ya la persona por lo menos que sabe, que ya toma conciencia de que está perdido, bueno, ya llega, por lo menos ya le cayó el 20, ya tiene conciencia, bueno, ahora sí estoy perdido, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede dirigir? Pero hay personas que creen, ni siquiera, no, están en una situación tan perdida que ni siquiera saben que están perdidos. Eso es lo triste, mis hermanos. Y esas personas que están perdidas y que no saben, bueno, hay primero que abrir los ojos para que se den cuenta en su estado de perdición en que se encuentran, y después que puedan clamar a ese único y precioso Salvador Cristo Jesús para encontrar un camino y salir de ese desierto espiritual. Mis hermanos, por la misericordia de Dios, nosotros que también andábamos perdidos, no en un desierto, pero perdidos, por así decirlo, en el desierto del pecado,
perdidos en el desierto de la soledad, de la amargura, del odio, de los deseos de venganza, del rencor, del desamor, de la envidia, de algún vicio. Estamos perdidos, Señor, en esa situación, en ese desierto, muriendo y desfalleciendo de esa sed espiritual hasta que viene Jesucristo y nos da esa agua viva para saciar esa alma sedienta. Y mis hermanos, esa es la primera figura que nos da el salmista. Caminantes perdidos en el desierto. Viene una segunda figura, y ahora nos va a hablar de prisioneros. Prisioneros podrían ser, bueno, usted recuerda que en el Antiguo Testamento había muchas guerras y muchas personas llegaban a quedar prisioneros de guerra o como esclavos por parte de la guerra, si es que no los mataban, ¿verdad? O sea, a los que no los mataban, bueno, si les iba bien, ya date por bien servido que te dejaron con vida y que vas a ser esclavo, pero estás vivo, ¿no? Pero podría ser prisioneros por algún delito que cometieron y tuvieron que pagar con la cárcel, ¿no? Entonces menciona aquí, versículo 10, algunos, o sea, ya es otro ejemplo, moraban en tinieblas y sombras de muerte. Por esa referencia, algunos podrían pensar prisioneros condenados a muerte, porque los hay, prisioneros condenados a muerte. Muchas personas han experimentado esa situación donde los han hecho cautivos y es para matarlos, no para dejarlos con vida, nada más van a esperar su turno. Y hay sin fin de películas, mis hermanos, donde se ven estas cosas, donde a los prisioneros de guerra luego los van a hacer sufrir y los van a matar, ¿no? Entonces están, podríamos también hablar de prisioneros que están simplemente esperando su sentencia de muerte y por eso habla de que algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, o sea, tú vas a ir a la muerte. Aprisionados en aflicción y en hierros. Y usted se pregunta, bueno, ¿y por qué llegaron ellos a esta situación? Bueno, el versículo 11 nos responde, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron, y note la frase siguiente, o la expresión siguiente, y no hubo quien los ayudase. No hubo quien los ayudase. Oiga, mis hermanos, es terrible estar en esta situación, ¿eh? Yo no se la deseo a nadie. Yo aquí a la distancia, mis hermanos, y vía internet, y si usted así, si no tiene nadie al lado, quiero hacerle esta pregunta. Mis hermanos, mis hermanas, alguna vez en su vida, ¿estuvo usted en la cárcel? No me responda. ¿Alguna vez en su vida usted estuvo en la cárcel? Aunque sea por un día, o por una semana, o por un mes. Algunos me dirán, sí, hermano, yo sí he estado en la cárcel. No, diga, hermano, usted ha estado en la cárcel. Sí, hermano. ¿Y qué hacía allá en la cárcel? Bueno, es que íbamos a visitar a personas para llevarles cantos y llevarles ropa, comida y la predicación de la palabra de Dios. Ah, bueno, pero no estoy hablando de esas visitas en la cárcel donde usted va y comparte el evangelio y comparte de la palabra de Dios y lleva Nuevos Testamentos. Tengo un amigo pastor, Moisés Torres, allá en Puebla, y él tiene un ministerio y va a las cárceles, prácticamente tiene una iglesia ahí dentro de la cárcel, ¿no? Y gracias a Dios por hermanos que tienen esta visión y pueden ir a las cárceles y visitar a estas personas en unas situaciones tan terribles. Mire qué curioso, hay algo muy interesante cuando usted va a visitar las cárceles, es que todos los que están ahí, mis hermanos, son inocentes. Usted platique con cualquier preso. Oye, ¿y tú por qué estás aquí? No, estoy injustamente porque me confundieron, no me metieron, o sea, yo no debería estar aquí. Y es el común denominador de la mayoría. Hay unos que sí descaradamente le van a decir, bueno, sí, yo estoy aquí porque hice esto y 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 cosas terribles. Unos sí reconocen, pero la inmensa mayoría o un buen porcentaje dice, no, yo soy inocente y yo no debería estar aquí. Cuando en verdad sí deben estar ahí. Ahora, yo no digo que todos los que están en la cárcel y caen en la cárcel son culpables. Porque ciertamente, mis hermanos, y sí se lo puedo decir, ciertamente hay personas que han llegado a la cárcel, se les ha acusado de delitos injustamente, se les han levantado falsos y han terminado en la cárcel injustamente. Bueno, no vayamos tan lejos, nuestro Señor Jesucristo, que estaba condenado a morir, que fue llevado cautivo y prisionero ahí con Herodes y con Pilato, pero bueno. Pero aquí dice que en la situación, por lo menos de estos que estaban ahí,
fue por cuanto, esa es la razón, fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Pregunta, si nosotros somos rebeldes a la palabra de Dios, si nosotros aborrecemos todo consejo que Dios nos da, y más de una vez hemos vivido esa experiencia, por lo menos yo, mis hermanos, he sido rebelde a la palabra, no nos sorprendamos cuando vengan las consecuencias. Y a veces las consecuencias pueden ser estar en una cárcel. Varias personas me han dicho, mira hermano, si yo hubiera seguido el camino de rebeldía y de pecado y como andaba antes de conocer al Señor, uno de 3 lugares yo hubiera terminado. O la muerte, o enfermedades terribles, o la cárcel. Uno de 3 lugares, o una de 3 situaciones. La cárcel, enfermedades terribles, o la muerte. ¿Por qué? Por cuánto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Y dice que por eso Dios los quebrantó con el trabajo, sus corazones cayeron y no hubo quien los librase. Posiblemente eso de que los quebrantó con trabajo es porque muchas veces en la cárcel hay que hacer, o los prisioneros de guerra los ponen a hacer trabajos duros, a los esclavos, a los prisioneros, y los va a quebrantar con eso, y los va a quebrantar, y los va a quebrantar, y esta situación triste, ¿por qué? Porque no hubo quien los ayudase. Mi hermano, llegar a la cárcel es terrible, pero llegar a la cárcel y que nadie te ayude y se acuerde de ti es más terrible todavía. Por eso se dice que los amigos se conocen, los verdaderos amigos se conocen en 2 lugares, en el hospital y en la cárcel. El que es tu amigo y tú caes en la cárcel va a ir a visitar en la cárcel. Pregunta, mis hermanos, otra vez, ¿alguna vez usted ha estado en la cárcel visitando amigos o tal vez familiares? Ya sea que con justicia o injustamente estén ahí. Y bueno, mis hermanos, tenga cuidado porque aquí sí le voy a dar un consejo. Dice, no hubo quien los ayudase. Y a veces al abogado que tú contratas para ayudarte, para que te ayude, en lugar de ayudarte sale peor. Entonces, mis hermanos, tenga cuidado también, ¿no? Porque dice, bueno, no tengo quien me ayude, pero voy a pagar un buen abogado y él me va a sacar. Y a veces resulta todo lo contrario. Me recuerdo a aquella persona que falsamente la habían acusado de haberse robado $1,000,000, mis hermanos, imagínense, $1,000,000. Lo acusaron. Lo van a meter a la cárcel, o no sé si ya estaba en la cárcel, entonces va con un abogado, ¿no? Dice, bueno, ¿quién es el mejor abogado aquí en la región, en la ciudad, en la localidad? No, pues que fulanito y tal, no, pues voy con ese abogado. Oiga, señor abogado, fíjese que tengo un problema. A ver, ¿qué pasó? Pues me están acusando de haberme robado $1,000,000. Digo, ¿de dólares? ¿Cómo? ¿De eso lo acusan? Algo tan... Sí, me acusan de haberme robado $1,000,000. Bueno, a ver, aquí, a ver, si usted va a ser mi cliente aquí en confianza, dígame una cosa, ¿se lo robó o no se lo robó? Oiga, señor abogado, pues si por eso vengo, porque yo soy inocente, no me lo robé. Pero de veras, ¿no se lo robó? No, no se lo robó. Pero quiero que usted me ayude. No, no lo puedo ayudar, me dice el abogado. Oiga, abogado, ¿y por qué no me puede ayudar? Porque usted me dice que no se lo robó. No, no se lo robó, no me lo robé. Es que si usted no se lo robó, ¿con qué me va a pagar? ¿Se da cuenta, mis hermanos? Dicen por ahí, ¿cómo sabes cuando un político o un abogado mienten? Bueno, si los oyes, si ves que mueven la boca, están mintiendo. Ahora, no digo que todos los abogados son así. Pero aquí dice, no hubo quien los ayudase. Qué terrible, mis hermanos. Y es cierto, mis hermanos, usted se va a dar cuenta, ojalá que nunca le llegue a pasar que caiga en la cárcel. Pero el día que usted caiga en la cárcel, sea con justicia, porque el apóstol Pedro nos invita, ¿verdad? No les dé pena sufrir, ni se amedrenten por sufrir haciendo el bien. Porque más vale sufrir haciendo lo bueno que lo malo. Pero si como cristiano sufres y padeces por mentiroso, por ratero, por entrometerte en lo ajeno, por esto y por otro, dice, pues entonces no te asustes, no te sorprendas, Eugenio. Porque puedes llegar hasta la cárcel por cometer ciertas cosas tan terribles. Puedes llegar hasta la misma cárcel. O inclusive, en un momento dado, hasta pena de muerte. Ahora, imagínese, hermano, ¿quiere usted ver gente feliz? ¿Quiere ver usted personas realmente felices y contentas? Yo le invito a ver 2 situaciones.
Los fines de quincena, cuando la gente está cobrando, o cuando está yendo al banco a sacar su quincena, ahí las va a ver felices, en los cajeros, felices y contentos. Pero ¿sabe dónde va a haber gente el doble de felicidad? Prisioneros, independientemente si están condenados a muerte o no, pero prisioneros que han sido liberados, esos salen con un gozo y con una alegría tremenda. Y más los que estaban destinados a morir. Entonces, la siguiente figura son prisioneros, ya sea de guerra o por delitos que hayan cometidos, posiblemente destinados a la pena de muerte, que fueron liberados en el último momento. Que fueron liberados en el último momento. Y dice, por eso, luego que clamaron, aquí viene otro común denominador, estas personas en esta situación, ya no hay nadie que me ayude, no hay abogado, no hay defensores, no hay nadie. ¿Qué me queda? Pues pídele a Dios que te ayude. Entonces, luego que clamaron en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de las sombras de muerte y rompió sus prisiones. Fíjese, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, de la misma muerte los libró. Y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. O sea, Dios puede hacer eso, mis hermanos. Ahora, como dije, hay personas, y puede haber mismos creyentes que han estado en la cárcel y injustamente, mis hermanos. Y para muestra basta un botón. Le hablo del apóstol Pedro, ¿usted recuerda? O los apóstoles, Pedro y Juan, los metieron a la cárcel. Y luego a Pedro lo volvieron a meter una segunda vez. Ay, Pedro, ¿no entiendes? Ya 2 veces tú has pisado la cárcel, Pedro. A ver, ¿por qué pisaste la primera vez, Pedro, la cárcel? Bueno, porque Juan y yo sanamos un cojo de nacimiento. Ay, por eso te metieron a la cárcel. Sí. Imagínense, hermano, eso está en el libro de los Hechos. Usted puede ir al Nuevo Testamento, ahí lo va a leer, ¿no? Capítulo 4, Hechos capítulo 4, Pedro y Juan son encarcelados. Dice, Juan, ¿y de qué se les acusa? ¿Cuál es el delito, señores? Haber sanado un cojo de nacimiento. Ah, caray, ese es el delito, fíjense. Se les advierte que no sigan predicando y los vuelven a meter a Pedro, ¿verdad? Más adelante en el capítulo 12, lo vuelven a encerrar a Pedro. ¿Y sabe qué pasa? Dios manda a su ángel y libera a Pedro. Y ni siquiera es necesario, Dios los podría haber hecho, ¿no? Como dice aquí el versículo, quebrantó, quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Él lo podría haber hecho, pero no lo hace, simplemente manda a su ángel, el ángel abre las puertas, Pedro parece que está soñando y cree que está soñando, ya cuando sale por la última puerta dice, ah, caray, no es un sueño, y es realidad, ¿no? Y sale de la cárcel. El apóstol Pablo también fue varias veces liberado de la cárcel. Qué gozo, mis hermanos, y qué alegría ve usted a los presos salir de su condena, ¿no? Cuando ya cumpliste tu condena, o ya se aclaró todo que tú eres inocente, puedes salir, eres libre, no, salen con un gozo impresionante, mis hermanos. Esta es la segunda figura, y por eso dice, versículo 15, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Yo recuerdo un hermano, un joven allá en los Estados Unidos, a diferencia de muchos mis hermanos, él era de este chico que les gusta pelearse. Y si hay un problema allá en Estados Unidos, mis hermanos, son con los jóvenes que pertenecen a las pandillas, les llaman las gangas, ¿no? Y a veces las pandillas se pelean unas con otras. ¿Y por qué se pelean? Simplemente porque es de la otra pandilla. Sí, pero ¿qué te hizo? Nada, nada más es de la otra pandilla, ya con eso es suficiente para pelearme con ellos. Y es un problema, no solamente en California, en muchas partes de los Estados Unidos, esas riñas. Entonces las pandillas mexicanas, los de latinos, son terribles. Ellos me contaban que cuando ya llegan a la cárcel, se hacen diferentes grupos. Por un lado se van los güeros, los gringos, los anglosajones, por otro lado los orientales, por otro lado los negros y por otro lado los latinos. Y se forman 4 grandes grupos dentro de la cárcel. Y ahí se unen y se pelean unos con otros. Bueno, este chico, nacionalidad mexicana, mire, a él, cuando lo metieron a la cárcel, lejos de darle tristeza y dolor, le dio gusto. Dice, por fin, ya entré a la cárcel, ahora sí me voy a agarrar a golpes con los de color. Y él me cuenta que al día siguiente les habían avisado y había corrido la voz de que iba a haber una gran pelea en la cárcel donde lo habían metido a él, y era los mexicanos contra los de color.
Y él estaba emocionadísimo porque al día siguiente, ahora sí, por fin se iban a agarrar los mexicanos contra los de color. No recuerdo exactamente si era, qué familiar de él, si era su hermana, si era una tía, no era su mamá ni su papá, pero si era una hermana creyente o una tía creyente que le había regalado una Biblia. Y le regaló la Biblia, dijo, cuando se la llevó a la cárcel y él estuvo leyendo. Al día siguiente hubo una confusión, no sé qué pasó, pero finalmente al día siguiente, en lugar de mandarlo a la pelea que él estaba esperando, lo liberaron. No sé si hubo horror y todo, pero el caso es que lo liberaron y él tenía coraje que lo hayan sacado de la cárcel. Pero agarró su Biblia y precisamente cuando abre su Biblia, la abre precisamente en la liberación del apóstol Pedro y que fue a su casa. Que regresó cuando Pedro fue liberado en el capítulo 12 y después Pedro se va a la casa donde estaban orando por él y para contarles que ya había sido liberado. Curiosamente, cuando él sale de la cárcel y el primer lugar donde abre su Biblia es precisamente lee el capítulo 12 de Hechos y él dice que él sintió que Dios le estaba diciendo, regresa con tu familia, pues primero ve con tu familia y diles que ya ha salido de la cárcel, y él finalmente llegó a ser cristiano. Pero él no quería salir de la cárcel. Hay gente que después ya no quiere salir de la cárcel porque le cuesta mucho trabajo adaptarse a la sociedad y volver a vivir y están ya marcados. Recuerdo haberle compartido a un chico de ahí, también de los Estados Unidos, un latino, y a él fue muy difícil porque a cualquier lugar donde iba, aparecía su reporte que él había estado en la cárcel y ninguna persona le quería dar trabajo. Se las vio muy difíciles este chico. Él finalmente aceptó a Cristo como su Salvador, pero por la experiencia que él había tenido en la cárcel, ya le era muy difícil que le dieran trabajo en otras partes. Recuerdo también la historia, un testimonio, no sé si ya la he contado mis hermanos, pero una persona, un cristiano que iba a visitar las cárceles llevaba los Nuevos Testamentos para regalar. Y llegó con un preso y el preso le pidió que le regalara un Nuevo Testamento. Entonces le digo, ¿quieres uno? Dice, yo quiero uno, yo quiero uno. Dice, ¿lo vas a leer? Dice, no. ¿Y entonces para qué lo quieres? Y él dijo, ¿sabe qué, hermano, verdad? Porque está diciendo hermano, es que esos Nuevos Testamentos son muy buenos, dice, con las hojitas de esas, es muy bueno para hacernos cigarritos, con las hojitas, por eso lo quiero. ¿Me lo va a regalar? Y entonces dijo el misionero, no, no se lo puedo regalar, pues si lo vas a usar para hacerte cigarros, no te lo puedo regalar. Y dice, bueno, y ya cuando luego lo pensó, dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Sí te lo voy a regalar, y como fuiste honesto de que lo ibas a usar para hacer cigarros, nada más con una condición, le dijo el misionero. Antes de que lo fumes, lo vas a leer. Y entonces sí te lo doy. Dijo, sí, antes de que me lo fume lo voy a leer. Bueno, entonces aquí tienes el Nuevo Testamento. Hermanos, literalmente, esta persona, este preso, se fumó todo el Nuevo Testamento. Yo creo que también los Salmos y los Proverbios, porque esos vienen con Salmos y Proverbios. Entonces se fumó todo el librito y se convirtió al Señor. Ahora, con eso no estoy diciendo, mis hermanos, que si todavía hay personas que tienen problemas con el cigarro y todo eso, que se fumen el Nuevo Testamento. No, léalo, pero no se lo fumen. Este preso hizo eso, pero el Señor fue la manera en que lo alcanzó. En la cárcel y fumando el Nuevo Testamento. Ahora, no tenemos que llegar a ese extremo, mis hermanos. Yo sé que muchas personas, y hay muchos testimonios de personas, que han conocido a Jesús en una cárcel. Y como alguien dijo, ¿no? Si leyéramos más la Biblia, en las escuelas y en los hogares, no tendría que la gente leer la Biblia en la cárcel. Ni siquiera tendrían que llegar ahí. Pero déjeme decirle que hay muchas personas que han conocido a Jesucristo en la cárcel. Hermano, usted y yo, ¿dónde conocimos a Cristo? ¿En la cárcel? Usted me dice, no, hermano, yo en la cárcel no conocí a Cristo. Tal vez en un hotel, tal vez en alguna otra parte, pero mis hermanos, no hemos conocido a Cristo en una cárcel, pero sí estábamos en una cárcel diferente, en una cárcel de amargura, en una prisión del pecado, de algún vicio. Tal vez no encarcelados, literalmente, pero sí cautivos del pecado, sí cautivos del pecado. Y el único que nos puede liberar realmente es Jesucristo. ¿Sabe qué, mis hermanos? Varias veces el apóstol Pablo utilizó la figura de esclavos del pecado.
El mismo Señor Jesucristo dice que porque el comete pecado es esclavo del pecado. Tal vez somos libres físicamente, pero espiritualmente, querido amigo, tú estás esclavizado a algún pecado. Y el único que te puede liberar realmente de esa esclavitud es el Señor Jesucristo. Él puede quebrantar esas puertas de bronce, Él puede desmenuzar esos cerrojos de hierro, esas cadenas del pecado, Él las puede romper. ¿No te gustaría pedirle hoy al Señor Jesús, Señor Jesús, yo estoy esclavizado a un pecado y no hay manera de que me pueda liberar, ya lo he intentado, el único que lo puedo hacer eres tú. Y yo te quiero pedir, Señor, por tu misericordia, que me liberes de esta terrible esclavitud. Mis hermanos, dos figuras, dos ilustraciones que nos hablan, nos ilustran quiénes son los redimidos del Señor, quiénes son los que son salvados. Y bueno, mi hermano, yo lo voy a invitar en la otra oportunidad que veamos los otros dos ejemplos más que nos quedan, y que usted, al leer otra vez este salmo y estudiar este salmo, pueda observar cuáles son las diferencias entre estos varios ejemplos, son 4 ejemplos, y cuáles son las cosas en común. Pero voy a dejarle una pregunta ahí para que mediten ella, y es esta. ¿Por qué Dios a veces permite, mis hermanos, que lleguemos a situaciones tan extremas como estar perdidos en un desierto? En situaciones tan extremas como haber llegado y haber pisado la cárcel, para que los seres humanos reflexionemos y busquemos a Dios y nos acordemos de Él. Ahora yo sé que mucha gente puede ser liberada de una situación de peligro, ya sea de un desierto o de la prisión, y su actitud no va a cambiar. Es muy posible que no cambie, pero Dios lo puede sacar de una situación difícil. Pero ¿por qué Dios a veces, Dios permite que lleguemos a situaciones extremas, donde ya no hay salida, donde no hay escapatoria? ¿Por qué Dios lo permite? Muy bien, mis hermanos. Bueno, alabemos hoy, nuevamente, mis hermanos, la misericordia de Dios, por la salvación que hemos experimentado, primeramente nuestra salvación eterna, aunque recuerde que una de las primeras razones para alabar a Dios es por su obra de creación. Señor, te doy gracias por haberme creado a tu imagen, por haberme dado la existencia, y recuerde que eso es, la creación de Dios es un acto de bondad, de la bondad de Dios, no es un acto de misericordia. Dios por su bondad nos creó, y creó cosas buenas por su bondad. Pero por su misericordia, como dice el apóstol Pablo, nos rescató y nos salvó. ¿Recuerda lo que dijo Pablo allá en Efesios? Que nosotros, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En que estábamos muertos en pecados, que andábamos como los otros gentiles en la vanidad de nuestra mente, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Nos sentó en los lugares celestiales, nos resucitó, nos salvó por su misericordia. Mis hermanos, alabemos nuevamente a Dios por su misericordia. Muchas gracias, mis hermanos, y Dios les bendiga.